Debe haber pocas expresiones menos explicativas y definitorias que la expresión cambio climático. Porque, como puede desprenderse de la misma expresión, señala que hubo, hay o habrá un cambio en el clima en algún lugar de la Tierra o en todo el planeta. Esto no aclara nada, porque el cambio, ya sea climático o de otro tipo, siempre ha existido, existe y existirá. O sea que no dice nada que no sepamos desde siempre. En primer lugar, aclaremos que el clima es el comportamiento del tiempo meteorológico en un lugar o región y en un periodo razonablemente prolongado, digamos 30 años. También se puede aplicar al comportamiento del tiempo meteorológico en todo el planeta durante un periodo prolongado, pero eso es muchísimo más difícil de identificar o definir. Por ejemplo, en geología, los cambios climáticos globales requieren prolongados estudios de formaciones geológicas y aún así, frecuentemente, los geólogos no se ponen de acuerdo. En cuanto al cambio climático global reciente, digamos que durante los últimos 300 o 400 años se presentan similares dificultades debido a los múltiples parámetros existentes y a las variadas formas de registro a través de la historia. La expresión cambio climático aparece en los medios periodísticos constantemente, pero en general no se refiere a un cambio climático global, sino a cambios a nivel local o regional. Aclaro que cuando decimos local, nos referimos a cambios que se extienden o afectan a cientos de kilómetros cuadrados. Y cuando decimos regionales o regional, estos cambios pueden extenderse tal vez a miles o incluso decenas de miles de kilómetros cuadrados, pero no mucho más. Y eso es así porque inadecuadamente se denominan cambios climáticos a los cambios que se producen a nivel de los paisajes relacionados con los efectos de los fenómenos meteorológicos y no al clima. Estos cambios podrían ser cambios climáticos locales o regionales, pero frecuentemente no lo son, sino que son solo efecto de la ocupación humana inapropiada de los territorios. O sea, se llama cambio climático a lo que es en realidad un cambio del impacto de los fenómenos meteorológicos, digamos, de las tormentas, de los huracanes, de los vientos fuertes, de las inundaciones o de las sequías. Generalmente, el cambio del impacto está relacionado con cambios en la ocupación humana de los suelos. Por ejemplo, un mismo fenómeno meteorológico puede generar diferentes impactos antes y después de procesos de deforestación generados por la ocupación humana. La deforestación facilita la erosión y los movimientos de masa en las laderas como deslizamientos y derrumbes. Estas catástrofes, comunes en países tropicales, se relacionan con la eliminación de la cobertura forestal, a lo que se agrega la ocupación urbana y suburbana de las laderas, pero casi nunca con un cambio climático, ni siquiera local o regional. Un ejemplo de estos impactos, que no son resultado de ningún cambio climático, sino de la degradación humana de los paisajes, es el caso de algunos países de Centroamérica, por ejemplo, Honduras en los últimos días. Estos siempre sufrieron los efectos de los huracanes, pero ellos se agravaron significativamente por la excesiva e inadecuada ocupación humana del territorio.
Fenómenos similares se dan en Filipinas, en la India, en la falda del Himalaya y en muchos otros lugares donde tienen lugar estos procesos. A veces, el cambio de uso del suelo puede provocar cambios en el comportamiento del tiempo meteorológico. Por ejemplo, al eliminar los bosques, disminuye la evaporación y aumenta el escurrimiento. Eso determina que hay menos humedad disponible para la formación de nubes hacia el interior del continente y por lo tanto a una disminución de las lluvias. Estos son cambios climáticos locales que a veces pueden volverse regionales y que son generados por la acción humana. Un ejemplo de ello es la disminución de las lluvias hacia el interior de Brasil y Bolivia debido a la deforestación del Mato Grosso y también en cierta medida del Amazonas. En otros lugares, en otras partes, se pueden producir cambios debido a emisiones industriales que favorecen o dificultan la formación de nubes según los casos. La ocupación del suelo en países áridos y más particularmente la apertura de canteras y la implantación de construcciones lleva a la generación de aerosoles que también influyen en la cobertura nubosa y en la radiación que llega al suelo, con influencia sobre los climas locales y regionales. Este fenómeno es claramente visible en Arabia y en los países áridos del norte de África. Pero nada de esto se refiere a ningún cambio climático global. El cambio climático global puede existir, como siempre lo ha hecho en la historia geológica, pero es mucho más difícil de identificar, de evaluar y de verificar, y menos adjetivarlo ligeramente. Sin embargo, los medios periodísticos se solazan confundiendo con cambio climático a cualquier evento meteorológico extremo, como huracanes, inundaciones, sequías o tornados, que en realidad son normales, incluso frecuentes, y no se refieren a ningún cambio climático y seguramente a ningún cambio climático global. Estas calificaciones periodísticas se agravan cuando a nivel académico se desarrolla una teoría que explicaría estos fenómenos meteorológicos, afirmando que son el resultado de un supuesto cambio climático global con datos parciales y maquillados. Se sostiene que además este cambio se estaría produciendo por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Este compuesto ha aumentado ligeramente en los últimos años, pero se mantiene en niveles muy bajos. En niveles muy bajos, de 0.04%, apenas suficientes para que pueda tener lugar la función fotosintética en las plantas. Solo basta recordar que los porcentajes de dióxido de carbono, geológicamente hablando, han sido muchísimo mayores en varios periodos de la historia de nuestro planeta. En la atmósfera no hay un exceso de carbono, sino todo lo contrario. Pero ese es otro tema que abordaremos en un próximo video.